Para las personas que se nos están incorporando, vamos a dar un par de minutos más para iniciar con el webinar. Ya vamos a comenzar. ¿Comenzamos? Vamos. Sí. Bueno, buenas tardes para nosotros aquí en Costa Rica. Buenos días para Carlos y el doctor Fermín Franco, para el ingeniero Carlos Segura y el doctor Fermín Franco, que tienen las 8 de la mañana. 8, bueno, en este momento yo estoy aquí en Okinawa, Japón, son las 8:10 de la mañana del día, hoy es miércoles acá. El doctor Fermín Franco está en Baja California, México, ahorita. Bueno, perfecto. Ok. Buenas tardes. Buenas Desde acá, tardes. desde Baja California. Gracias, saludos. Lo primero que vamos a hacer es darle el pase al doctor Fermín Franco, que es el director académico de Kumai Internacional, que nos va a dar unas palabras para ya después iniciar con el ingeniero Carlos Segura y la charla de cómo hacer negocios con Japón. Muchas gracias. Pues antes que nada, precisamente las gracias por la invitación. La verdad que estamos muy contentos, muy a gusto y sobre todo porque pues tenemos un cariño especial por Costa Rica y por los ticos, precisamente porque pues bueno, como saben ahí también uno de los socios fundadores de la compañía Kumiai en Japón, pues es de esta nacionalidad. Entonces sabemos pues de su gran carácter y además de su gran profesionalismo. Por eso, pues, nos da mucho gusto siempre establecer relaciones y esperamos que para los alumnos, que yo también me encargo he tenido experiencia como profesor, actualmente también soy profesor aquí en la Universidad de Baja California, en México. Entonces, pues siempre nos da mucho gusto, ¿no? Compartir también este tipo de cosas y tratar de acercar precisamente a los muchachos y en general a la comunidad a la parte internacional y sobre todo a Japón, del cual tenemos tantos que nutrirnos mutuamente. Yo siempre les digo, nosotros vemos a veces como hispanos a Japón y pues tenemos muchísimas cosas que aprenderles, ¿no? La disciplina, la tecnología, todo ese compromiso que tienen, la responsabilidad, pero al revés también, ¿no? Y por eso nosotros estamos como comunidad y como empresa precisamente haciendo ese puente. Pues se ofrecen, ya ven, este tipo de seminarios que se pueden ver ahí del catálogo de servicios, las consultorías, y los invitamos también, por supuesto, a que visiten nuestras páginas y vean los servicios y ojalá y que podamos pues precisamente contribuir, en este caso, a nuestras sociedades. Pues muchas gracias y sin más, entonces, pues les Ahí nada más, perdón, ahí nada más para un comentario también que Fermín les puede aclarar un poquito sobre el tema que estamos planeando otro seminario para orientar a los muchachos, a los estudiantes de la universidad, a que puedan sacar becas para venir a sacar maestría o doctorado aquí a Japón. Entonces, no sé si también Fermín sí, les comenta es un otro de poquito los sobre eso. seminarios. Sí, es otro de los seminarios presente de cómo estudiar en Japón. Yo tuve tan solo, bueno, tenemos varios de los consultores y gente que participa también en Kumiai,
pero en particular en mi persona, pues también así fue que inicialmente llegué a Japón a través de una beca de la Embajada de Japón, que es del gobierno japonés, que son becas pues muy contadas, muy prestigiosas y siempre se les da muy buen trato. Entonces yo siempre les recomiendo que si tienen la oportunidad o el interés de querer estudiar en Japón, que pues hay excelentes, de las mejores universidades del mundo también, entonces que lo hagan a través de ese medio, ¿no? Y hay más opciones, ¿no? Entonces también se les puede orientar obviamente para todo aquello en lo que Japón pues tiene todos esos niveles de excelencia. Perfecto, muchísimas gracias, doctor, por esas palabras. Seguidamente vamos a iniciar con la charla que nos va a impartir Carlos, el ingeniero Carlos Segura Villarreal. Carlos es ingeniero industrial y tiene una maestría en gerencia y negociaciones internacionales. Y el tema, para repetirlo, es cómo hacer negocios con Japón. Temas importantes para los espectadores, bueno, somos poquitos, entonces la actividad va a ser grabada para que sea publicada en la página de, bueno, en el canal de YouTube del Centro de Transferencia Tecnológica del Tecnológico en San Carlos. Las preguntas van a ser recibidas bien por medio del chat, si tienen alguna consulta, en la parte de preguntas y respuestas, ahí nosotros vamos a estar atentos. Y si alguien quisiera pues hacer una pregunta en vivo y al aire, pues simplemente nos levanta la mano y nosotros le habilitamos el micrófono y el video pues para que nos pueda hacer la consulta. Sin más por el momento, Carlos, dejo a los espectadores en sus manos. Perfecto. Bueno, primero que todo, antes de empezar a compartir pantalla, en nombre de nuestra empresa Kumiai Internacional en Japón, les agradecemos muchísimo por esta oportunidad al Instituto Tecnológico de Costa Rica. Esperamos que la puedan disfrutar y que podamos seguir organizando eventos relacionados como el siguiente que les estamos mencionando, que impartiría el doctor Fermín Franco, sobre cómo venir a estudiar a Japón por medio de becas, que hay muchas opciones también desde Costa Rica, que es el caso que les importa también. Entonces, bueno, nuevamente muchas gracias y esperamos que lo disfruten. El seminario tarda ahora 20 minutos, entonces al finalizar vamos a ver ya respuestas y preguntas. Vamos a compartir pantalla. Ahí me indican, por favor, si están viendo la pantalla. Se ve muy bien. Ok, perfecto. Excelente. Entonces, bueno, como todos saben, para el día de hoy la presentación es acerca de cómo hacer negocios con Japón, de qué manera vamos a nosotros desarrollar negocios con Japón. Sin embargo, a pesar de que el enfoque es sobre Japón meramente, también lo que vamos a ver acá, los temas que se van a tocar son temas que también nos pueden servir para hacer negocios con otros países o hasta en nuestro propio país. Como objetivo general para este seminario, vamos a identificar lo que son las principales acciones que contribuyen al desarrollo de negocios efectivos con Japón. ¿Cuáles son esos elementos, esos componentes que me van a permitir a mí facilitarme todo el proceso para poder desarrollar los negocios de forma efectiva con las empresas japonesas o, como les mencioné anteriormente, con cualquier otra compañía en cualquier parte del mundo? Como objetivos específicos para esta presentación que nos permitan llegar a ese objetivo general que queremos, tenemos como principal objetivo, el primer objetivo específico es sobre conocer los principales fundamentos de una negociación exitosa. Esto es fundamental para nosotros. Al poder tratar de hacer negocios con Japón, necesitamos primero que todo conocer cuáles son esos fundamentos que nos permitan tener de forma exitosa el desarrollo de ese proceso que nos permita lograr concretar los acuerdos. Como segundo objetivo específico, vamos a identificar el porqué de la realización de negocios con Japón. Recuerden que antes de nosotros querer hacer negocio con alguien, con un país, con una empresa, etcétera, etcétera, primero tenemos que tener claro por qué queremos hacer nosotros negocios con esa entidad o con ese ente, por así decirlo, porque a partir de ahí podemos planificarnos u organizar mejor nuestra estrategia de negociación y del desarrollo de todas las actividades que se requieran.
Como objetivo específico número 3, el último de la presentación, el último tema también, vamos a conocer lo que son los principales elementos del proceso necesario para lo que es el desarrollo de negocios con Japón, que es aquí meramente donde vamos a ver la parte íntima que les vamos a transmitir la experiencia nuestra acerca del cómo hacer negocios con Japón meramente, cuestiones culturales, vamos a ver acá. Ahora bien, antes de entrar en materia, vamos a hablarles un poquito de lo que es Kumiai, para que ustedes se pongan en contexto y entiendan acerca de qué es la compañía, quiénes somos nosotros. Kumiai Internacional es una empresa hispano-japonesa que se creó con la intención de servir de puente entre Japón e Hispanoamérica. Nosotros tenemos operaciones en todo Hispanoamérica, desde que es España y desde México hasta Argentina, todos estamos con operaciones en toda esta región. Operamos a través de empresas aliadas que nos representan para poder ofrecer servicios de una forma más personalizada, con conocimiento íntimo de la cultura de cada país. Eso nos permite generar una buena diferenciación. Dentro de los servicios que nosotros ofrecemos, nosotros manejamos 4 líneas de negocios, que la primera es consultoría en temas de desarrollo de acuerdos comerciales, desarrollo de negociaciones en cualquier línea, lo que es el desarrollo de modelos matemáticos para toma de decisiones, lo que tiene que ver con inteligencia artificial, neurociencia, neurotecnología, etcétera, etcétera. Producción, ventas, cómo hacer negocios con Japón también, incluye lo que es la parte de la consultoría, lo que es la mejora continua también. Por otra parte, tenemos lo que es la parte o la división de negocios con respecto a lo que es la comercialización. Acá nosotros vemos lo que es la parte de importación y exportación de bienes y servicios entre Japón e Hispanoamérica y viceversa. También tomamos en consideración dentro de los mismos países de Hispanoamérica, por ejemplo, Costa Rica, México, Costa Rica, Uruguay, Costa Rica, Argentina, etcétera, etcétera. Aquí en esta parte de comercialización también damos el servicio de representación de compañías en Japón, empresas que necesiten asistir a una feria, a un evento, etcétera, a una reunión, etcétera. Nosotros vamos en nombre de la compañía y los representamos también para que lo tengan en consideración. Organizamos misiones comerciales y damos apoyo a misiones comerciales ya organizadas también para que lo tengan en cuenta. La tercera línea de negocio, perdón, es la que tiene que ver con la parte de comunicación. En esta vemos todo lo que es traducción de contratos, catálogos, manuales, sitios web, cualquier tipo de documentación del japonés al inglés o al español o viceversa. Y también damos servicio de traducción simultánea en reuniones, eventos diplomáticos, etcétera, etcétera. Aquí trabajamos mucho con las embajadas hispanas aquí en Japón. Ahora bien, la última línea es la línea de capacitaciones. Nosotros impartimos seminarios virtuales y presenciales aquí en Japón. Tenemos 2 programas de seminarios presenciales acá en Japón, que uno es sobre la cultura empresarial japonesa y el otro es para venir a estudiar y desarrollar modelos de inteligencia artificial con cuestiones de robótica, etcétera, etcétera, que es otro programa presencial acá. Y tenemos los seminarios virtuales que impartimos de forma virtual. Son seminarios de 2 horas, se imparten en vivo desde Japón. Y tienen certificación única, en este caso, que les sería de mucho beneficio para los estudiantes universitarios y cualquier otro profesional que quiera generar una diferenciación en el mercado costarricense, por así decirlo, y cualquier otra parte de Hispanoamérica. Ahora bien, el nombre Kumiai, mucha gente se preguntará qué es el nombre, qué significa Kumiai. Bueno, Kumiai se escribe en japonés con estas 3 caracteres chinos que ven aquí, estas 3 letras. La primera, lo que significa 9, pero se pronuncia Ku, que hace referencia a la isla de Kyushu, que es donde está la provincia de Fukuoka, que fue donde se fundó la compañía. También es porque hace referencia a la Universidad de Kyushu, que fue en la primera institución donde firmamos el contrato de fundación de la compañía. El segundo carácter o la segunda letra significa 3 en japonés. Eso hace referencia a los 3 países fundadores de la empresa, que es Japón, México y Costa Rica. Y el último significa unión o integración. Entonces, en sí, a grandes rasgos, el nombre Kumiai lo que significa es la integración de los 3 países fundadores dentro de la isla de Kyushu, para que se hagan una idea. Entonces, ya estando en contexto, ya entendiendo quiénes somos, qué hacemos, etcétera, etcétera, pues ahora sí vamos a desarrollar lo que es la presentación. Vamos a iniciar con el tema 1, que está direccionado directamente con lo que es el objetivo específico número 1, que son los principales fundamentos de una negociación exitosa. Como subtema vamos a ver el cómo negociar. ¿Por qué es importante saber cómo negociar? Bueno, porque nosotros, dependiendo de la manera en que vayamos a desarrollar nuestra negociación, vamos a poder tener una perspectiva más clara o más efectiva o mayor beneficio para las acciones siguientes que nosotros vayamos a desarrollar. Nos va a permitir, si estamos preparados y sabemos cómo negociar, vamos a poder ser capaces de estar
mejor estructuradas nuestras ideas para poder reaccionar de una mejor manera a los momentos siguientes que se presenten en nuestra negociación o en nuestra situación que estemos viviendo en ese momento. Si nosotros no sabemos cómo negociar y se presenta una situación y no la sabemos manejar o la manejamos de una manera inadecuada, pues todas las siguientes acciones que se van a ir generando van a estar repercutiendo posiblemente en forma negativa hacia nosotros. Por esta razón es que es fundamental y sumamente importante saber cómo vamos a negociar. Aquí es fundamental que lo tengan en claro porque los japoneses en este sentido vienen siempre muy estructurados, muy planificados y bien organizados antes de llegar a negociar con uno. Ellos saben muy bien cómo van a negociar, cuál es su estilo, cómo van a manejar el entorno de la negociación y eso es fundamental que nosotros también lo tengamos en cuenta porque si no llegamos bien preparados, pues no vamos a generar una muy buena imagen que digamos y eso va a arruinar la negociación con los japoneses en este caso. Ahora, para entrar un poco en contexto de lo que es en relación a la negociación o el negociar, nosotros sabemos que estamos en un mundo globalizado, un mundo que constantemente la interacción que existe es multicultural, estamos conectados con muchos países alrededor del mundo. Si nosotros tenemos problemas o conflictos con nuestras familias, nuestros vecinos, nuestras otras compañías o otros amigos o gente de nuestro propio país, pues esto se magnifica aún más cuando hablamos de comercio internacional o cuando estamos hablando de negociaciones con otros países. ¿Por qué? Porque el factor cultural viene a incrementar esas diferencias que existen entre lo que nosotros pensamos y lo que la otra persona piense y va a generarse un mayor conflicto. Entonces, por eso es que se dice que la industria del conflicto está en constante crecimiento, está creciendo y creciendo constantemente. Entre más comunicación tengamos con otras partes alrededor del mundo, pues se magnifican más las probabilidades de tener conflicto en nuestro entorno, por así decirlo. Por esta situación es sumamente fundamental, importante tener una inteligencia emocional fundamental, una inteligencia emocional bien estructurada que nos permita a nosotros, como negociadores, poder entender y poder manejar de forma efectiva los estados de ánimos nuestros y los de la contraparte también. Tenemos que saber cómo reaccionar a lo que la contraparte haga y nosotros conforme nos sentamos, de igual manera tenemos que saber cómo vamos a manejar la forma en cómo estamos desenvolviéndonos o cómo estamos desarrollando una situación en un momento dado. Ahora bien, viendo este contexto, podemos decirnos, bueno, ¿qué es en sí la negociación? ¿O qué es negociar, por así decirlo? Hay varias definiciones. En este caso, por ejemplo, lo que es la Universidad de Cambridge viene y nos dice que negociar o negociación es el proceso de discutir algo con alguien para llegar a un acuerdo. Por otra parte, lo que es la Real Academia Española viene y nos dice que negociar o negociación son tratos dirigidos a la conclusión de un convenio o pacto. Entonces, hacia grandes rasgos podemos decir que negociar o la negociación es el proceso mediante el cual dos o más partes se ponen de acuerdo sobre una situación en específico. Esto es fundamental que lo tengamos claro porque vamos a desarrollar negociación para poder hacer negocios con Japón. Recuerden que les guste o no, todos somos negociadores, todos hemos negociado, estamos negociando o vamos a negociar. En algún momento de nuestras vidas lo vamos a hacer. Entonces, tienen que tener claro que son negociadores y están vinculados con la negociación, porque es una realidad de nuestras vidas, para que lo tengan en cuenta. Continuando con el tema 1, ahora lo que son los elementos que definen un método directo de negociación. Ok. Existen varios tipos de negociación, varias tácticas de negociación, etcétera, etcétera. Sin embargo, nos vamos a enfocar en el método que más se asemeja a lo que desarrollan los japoneses aquí. Es el método de negociación que más claramente podemos apreciar cuando estamos negociando con un japonés. De igual manera, es el método principal a nivel mundial. En temas de negocio es el principal método que se está manejando y la máxima eficiencia de lo que se conoce hasta el momento fue desarrollado por la Universidad de Harvard en los años 80. Y este método se estableció con la intención de determinar cuáles eran los elementos o los pasos fundamentales, por así decirlo, para ir alineados hacia el logro del objetivo que tenemos en mente, que es llegar al acuerdo. Este modelo se conoce con el nombre del modelo de negociación de Harvard, método de negociación de Harvard, negociación con base en principios o negociación integradora, etcétera, etcétera. Cualquiera de estos nombres con cualquiera de estos nombres lo pueden encontrar. Ese modelo se basa en 4 fundamentos principales, que son las personas, los intereses, las opciones y los criterios objetivos. Son los 4 componentes que nos vienen a definir ese método directo para tener éxito en la negociación. Ahora bien,
Viendo cada uno de estos, el modelo nos dice que en lo que respecta a las personas, nosotros debemos de separar a lo que son las personas del problema que tenemos en ese momento, del conflicto que se está viviendo, la situación que tenemos. Muchas veces cuando nosotros estamos negociando, y conste, esto es aplicado a cualquier tipo de negociación en cualquier parte del mundo. Cuando nosotros negociamos, muchas veces alguien nos va a decir alguna propuesta, nos va a proponer algo, valga la redundancia. Si nosotros reaccionamos y le decimos a esa persona, a esa propuesta, mira, es una propuesta muy estúpida, es muy tonto lo que está mencionando, no creí que usted fuera incapaz de decir algo así, me parece muy poco profesional, está demasiado mal, etcétera, etcétera. Si empezamos a generar ese tipo de comentarios negativos hacia la contraparte, él lo va a sentir como un ataque personal, se va a sentir mal, se va a sentir atacado y de ahí en adelante todo lo que nosotros vayamos a comentar o a proponer, posiblemente él vaya a estar dedicando energía y concentrándose en ver cómo nos ataca a nosotros y se va a ir dejando de lado lo que es el conflicto como tal o la situación que se tendría que darle solución para que lo tengan en cuenta. En este caso, cuando ocurre algo así, si nosotros no estamos de acuerdo con lo que comentan o por más estúpido o por más tonto que parezca lo que está comentando la contraparte, deberíamos de reaccionar de forma positiva y comentarle, mira, por ejemplo, mira, me parece que lo que está proponiendo no es algo coherente o no es algo acorde a la realidad que estamos viviendo en este conflicto. Le propongo que con base a su experiencia y su habilidad, que sabemos que es una persona capaz porque por eso está aquí negociando con nosotros, le proponemos que por favor haga otra propuesta, que sabemos que usted tiene la capacidad de poder plantear cualquier otra alternativa. De esa forma, la contraparte se va a sentir halagada, por así decirlo, en cierta parte también, y va a fomentar que la negociación se enfoque en la situación, el conflicto que se está viviendo y que la energía se enfoque en eso, en darle solución a ese conflicto y no atacarnos entre las personas. Ahora bien, lo que son los intereses es la parte oculta de una negociación. Nosotros no lo vemos a simple vista lo que son los intereses. La posición sí. Una cosa son las posiciones y otra cosa son los intereses. Entonces, esto le cuesta mucho a la gente entenderlo, pero por medio de un ejemplo voy a tratar de que les quede un poco claro. Supongan que hay dos estudiantes universitarios y están en un salón de clases. Los dos están peleando, están en conflicto porque uno quiere que la ventana del salón de clases esté cerrada y el otro la quiere abierta. Entonces, están en ese conflicto que uno quiere la ventana cerrada, el otro la ventana abierta. Cuando ingresa la profesora y les pregunta qué es lo que sucede, ellos le comentan, la profesora después de hablar, de comunicarse bien, porque para llegar a los intereses necesitamos una comunicación efectiva, necesitamos estar bien comunicados para poder extraer la información que nos permita entender los intereses. Entonces, después de la profesora hablar con ellos, se fue al final del salón de clases y abrió la última ventana y ahí se solucionó el conflicto. Entonces, ¿qué pasó acá? Bueno, la posición de los estudiantes era, un estudiante quería la ventana cerrada y el otro la quería abierta. Esas eran las posiciones, pero el interés real del estudiante que quería la ventana cerrada era que la quería cerrada porque no quería que entrara flujo de aire para que no le botara los documentos que ya tenía clasificados. Y el que quería la ventana abierta, la quería abierta porque quería que ingresara flujo de aire fresco a la habitación. Entonces, como pueden ver, los intereses, que es distinto a la posición, fue lo que permitió que se pudiera llegar a un acuerdo efectivo, que se pudiera amplificar el tamaño del pastel de lo que se estaba negociando, de lo que se estaba tratando de llegar a ese acuerdo o darle solución a esa situación o a ese conflicto. Ahora bien, lo que son las opciones quiere decir todas las propuestas que nosotros vamos a hacer para darle solución a ese problema que tenemos enfrente, para llegar a ese acuerdo. Nosotros cuando tomamos cuando planteamos las opciones hay que aceptarlas o rechazarlas a través de lo que son los criterios objetivos. Los criterios objetivos son todas esas leyes, manuales, procedimientos, reglamentos técnicos, estudios de mercado, investigaciones, etcétera, etcétera. Todo lo que objetivamente me va a mí respaldar lo que yo estoy diciendo. Entonces, aquí como pueden ver en la imagen hay dos líneas punteadas de los intereses. Eso lo que nos dice es que cuando yo estoy en los intereses y los he identificado, yo me puedo ir directamente a crear las opciones para darle solución al problema y luego lo acepto o lo rechazo con base a los criterios objetivos, o me puedo ir de los intereses a los criterios objetivos y a partir de ya haber investigado con base a la problemática que yo tengo, mi situación en ese momento, a partir de ahí, del estudio que hago, puedo crear las opciones. Por eso es que aparecen esas líneas punteadas en los dos caminos de los intereses y esa línea de doble sentido entre las opciones y los criterios objetivos. Eso es lo que representa, que si creo las opciones, las acepto, las rechazo
con los criterios objetivos. O si me voy a investigar los criterios objetivos, creo las opciones para que lo tengan en consideración. Y esto, ¿por qué es importante verlo? Como les comenté al inicio, porque es el sistema de negociación que más claramente se puede apreciar con los japoneses. Los japoneses son personas muy respetuosas, tienen muchísimo respeto por la contraparte. Lo que uno diga, nunca se van a pelear con uno, aunque no les guste para nada lo que uno mencione, lo que proponga. Siempre manejan un respeto impecable hacia uno. Siempre piensan muchísimo lo que van a hablar o lo que van a hacer antes de llegar a la negociación, y por eso, por lo general, ellos ya tienen un poco más claro cuál es el interés de la contraparte que va a negociar con ellos y ya llevan las opciones sobre la mesa, ya una vez que han investigado todo, etcétera, etcétera. Por eso es que son un poco más efectivos la negociación con el japonés y por eso es que tarda tanto también, por así decirlo. Ahora bien, de este modelo de negociación, de este método de negociación de Harvard, los investigadores que contribuyeron al desarrollo de este modelo, también indicaron de que se necesita o es fundamentalmente importante crear el MAN o el BAGNA para la negociación, que en este caso es el proceso que nosotros vamos a llevar a cabo para darle solución al conflicto que tenemos. O sea, es el procedimiento que yo voy a seguir, planear cómo voy a ir yo a negociar. Eso es el MAN. El MAN o el BAGNA viene a ser exactamente lo mismo, para que lo tengan en consideración. La diferencia está que en el BAGNA son por las siglas en inglés, pero en español lo que representa es mejor alternativa a un acuerdo negociado, para que lo tengan en cuenta. Esto se ve claramente en lo que es el sistema o el modelo de negociación de lo que son los japoneses. Igualmente, eso nos aplica para cualquier persona, cualquier empresario, cualquier estudiante en cualquier parte del mundo, cualquier persona que vaya a negociar, es importante que lo aplique y que lo tenga en cuenta. Nosotros en Kumiai desarrollamos un algoritmo, que es este algoritmo que les presentamos acá. En los libros de negociación no aparece algo similar, por lo general viene todo en formato texto, a veces la idea no queda muy clara o se les complica estructurarlo de una mejor manera. Por esa razón fue que nosotros en Kumiai decidimos crear este algoritmo que nos permitiera ir paso a paso de forma concreta, preparándonos para la negociación. Entonces, les explico un poco para que lo tengan en cuenta cómo me voy a preparar yo con este algoritmo antes de ir a negociar. Primero identificamos la situación o el problema que tenemos enfrente. Eso es lo principal, identificar qué es lo que se está dando, qué es lo que está ocurriendo. Se analiza el perfil de los negociadores, hay que tener en cuenta su cultura, personalidad, el nivel académico, entre otros. ¿Por qué? Porque lo que les comentaba al inicio, las diferencias culturales, muchas veces nosotros con la forma en que hablamos, en que llegamos vestidos, en la forma, en el tono de voz en el que se habla, el nivel de vista, etcétera, etcétera, son factores que para nosotros quizás no son importantes o no les prestamos atención, pero al negociar con otra cultura pueden ser hechos o elementos indudablemente importantes que pueden llevarnos al éxito o al fracaso en una negociación. Entonces, por eso es importantísimo conocer el perfil de la contraparte, el perfil de con quién voy a negociar yo. Una vez que se ha identificado el perfil del negociador, procedemos a identificar lo que son los intereses o las posiciones probables de las partes. Como les dijimos antes, la posición no es lo mismo que el interés. Entonces, ahí hay que dedicarle tiempo, enfocarse bien para tratar de determinar cuál es la posición que ellos tienen o el interés, mejor aún, o no, cuál de las dos es la que se tiene, la posición o el interés, y también de nuestra parte dejar claro cuál es nuestro interés real con lo que vamos a negociar. Entonces, luego de esto me hago la pregunta, ¿se logran identificar esos intereses o las posiciones? Y no puedo seguir avanzando hasta que no las identifique. Es importante tener claro, tener una idea de cuál es la posición o el interés que tiene la contraparte y las que yo tengo también en lo personal, como empresario, como empresa. Cuando ya yo las logro identificar, nos hacemos la pregunta, ¿son necesarios los criterios objetivos para poder crear las opciones, sí o no? Si no son necesarios irme a los criterios objetivos, pues simplemente me voy ya a crear las propuestas de la negociación. Y si sí son necesarios, pues entonces me voy a investigar, a analizar y a documentar lo que son las leyes, manuales, procedimientos, estudios de mercado, investigaciones, etcétera, etcétera. Toda esa información que me permite y que esté directamente relacionada con la situación que estoy viviendo en ese momento. Lo analizo, lo investigo bien y a partir de ahí es que ya venimos y creamos la lista de las opciones para el posible acuerdo, que es lo que yo estoy dispuesto a ceder y lo que esperaría que cedan hacia mí, por así decirlo. También
Luego de crear esas opciones para el posible acuerdo, nos vamos a crear las opciones en caso del no acuerdo. Tenemos que estar preparados en qué vamos a hacer si no podemos llegar a un acuerdo. Estos dos elementos los podemos extraer a través de la lluvia de ideas. Recuerden que la lluvia de ideas es un proceso mediante el cual las personas dicen lo que piensan sin filtrarlo, por así decirlo. Simplemente aportan ideas y después de eso es que ya se analizan bien, se clasifican y se filtran, por así decirlo. Por eso es que vamos al siguiente paso del diagrama, que es analizar esas listas que se hicieron y determinar las opciones principales. Luego de analizar esto y determinar las opciones, se analizan aún con mayor profundidad y se tratan de mejorar, aplicar el Kaizen, la mejora continua, que en eso nosotros tenemos un seminario también que les puede interesar. Las mejoramos, las estructuramos y las clasificamos con base a las que son las opciones más probables o realistas, para que tengan en cuenta, porque tengo que enfocarme en lo que es realista para mí. No voy a tomar una opción que esté fuera de mi alcance, por así decirlo. Luego de esto se determinan las señales a utilizar dentro del equipo negociador. ¿Cuáles señales? Bueno, señales o formas alternativas de comunicarnos, porque nosotros no vamos a estar en una mesa de negociación y si la contraparte me dice a mí una propuesta, yo no voy a estar diciendo, espere un momento, voy a preguntarle a mi equipo negociador qué piensa o qué opina. Y no voy a estar en medio de la negociación preguntándole, mira, ¿qué les parece esta propuesta? Etcétera, etcétera, porque nos dejaría mal parados y daría una mala imagen de nosotros como jefe de negociación o como encargado de la negociación, por así decirlo. Para que eso no ocurra es que buscamos las alternativas, formas alternativas para comunicarnos. Por ejemplo, podrían ser notas, papeles de notas en diferentes colores o, por ejemplo, folder o carpetas para guardar documentos en diferentes colores, qué sé yo, podría ser verde, amarillo y rojo, que ustedes se pongan de acuerdo con el equipo negociador y les digan, bueno, si la contraparte nos hace una propuesta interesante que nos podría beneficiar, muevan o levanten o hagan algo con la folder color verde. O si es una propuesta dudosa que no estamos seguros, muevan o levanten el folder color amarillo. O si es una propuesta completamente en contra de nosotros, que no nos sirve para nada, muevan o levanten la carpeta color rojo, por ejemplo. Entonces, de esta forma, el negociador va a entender. Cuando le hagan una propuesta, va a saber si la acepta o la rechaza con base a lo que los compañeros o el demás equipo de la negociación estén haciendo en ese momento. Él lo va a ver y con solo ver va a tener control visual y va a saber qué decisión tomar. Va a saber que si todos mueven la verde, va a saber que lo va a aceptar y que cuenta con el apoyo de todos, etcétera, etcétera. Entonces, esto nos permite poder tener esa estrategia de comunicación y la contraparte no va a entender lo que está pasando, por así decirlo. Luego de que hemos determinado esto, la forma en que nos vamos a comunicar, se hacen las prácticas, se realizan prácticas. ¿Por qué? Porque como lo dicen varios investigadores de la Universidad de Harvard, los negociadores no es que nacen, muchos sí nacen con la habilidad de negociar, pero otros no y tal vez piensan que no soy un buen negociador. Pero varios investigadores de Harvard dicen que a través de la negociación es posible llegar a mejorar el estilo o la forma en que uno negocia, por así decirlo. Entonces, si hay esperanza, si hacen mucha práctica, pueden llegar a ser buenos negociadores y recuerden que la práctica es el maestro. Luego de hacer esas prácticas, las analizamos, lo que se hizo y se tratan de mejorar de nuevo. Se hacen los ajustes correspondientes, se mejoran y ya una vez que estemos listos, ya se habla con la contraparte japonesa, en este caso, o cualquier otra empresa que vayamos a negociar y se convoca la reunión. Se prepara ya la reunión para llegar allá a negociar, ya yendo nosotros preparados. Y esto es fundamental porque es algo que no, a pesar de que es algo sencillo, es algo no muy común, por así decirlo, entre muchos empresarios o muchas personas que van a desarrollar una negociación. Muchas veces se llega nada más sin llevar nada preparado y eso es algo muy distinto a lo que son los japoneses. Los japoneses siempre cuando van a llegar a negociar llegan muy bien preparados, prácticamente llevan este procedimiento al pie de la letra, saben muy bien qué van a decir, ya han investigado muchísimo acerca de lo que se va a negociar, llevan las propuestas ya en mente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros tenemos que tener esta cultura de preparación de la negociación antes de desarrollar cualquier tipo de negocio o cualquier otra actividad también en nuestras vidas. Ahora bien, como subtema, el 1.4, percepción ambigua. ¿Por qué incluimos este punto acá? Bueno, nosotros los latinos estamos acostumbrados a que cuando vemos una situación o un problema, lo vemos desde un ángulo y en base a eso tomamos decisiones. Por lo general, tomamos decisiones rápidas, vemos la situación, la analizamos, se toman las decisiones, etcétera, etcétera. El japonés no. El japonés por lo general, por eso es que tarda mucho tiempo en una negociación con japoneses, porque el japonés ve la situación y le hace un 360 grados. La ve por todos los ángulos posibles, la analiza bien, le presta mucha atención y a partir de ahí es que toma las decisiones. Y aquí es un factor importantísimo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, recuerden que
cada cabeza es un mundo. Todas las personas vemos un hecho o una situación de diferentes formas, la interpretamos de diferentes maneras y dependiendo de la forma en que la interpretemos, la decisión que se vaya a tomar o el método de negociación que se vaya a seguir va a variar enormemente. O sea, nos puede llevar al éxito o al fracaso con solo no haber sabido identificar bien la situación. Aquí, por ejemplo, podemos ver en esta imagen, para explicar más en detalle lo que les estoy transmitiendo, la idea que les quiero transmitir. Acá se puede ver una mujer joven o una anciana. Cualquiera de las dos podría ser válida, una mujer joven que esté viendo de perfil o una mujer anciana. Entonces, depende a quién la vea, va a decir, bueno, es una anciana, o el otro va a decir, bueno, es una muchacha joven, es una mujer joven que está viendo de perfil. Entonces, el que pensó que es una mujer anciana va a tomar decisiones pensando eso, con base a ese pensamiento. Y el que consideró que era una mujer joven, pues va a tomar decisiones considerando en que era una mujer joven. Pero si efectivamente el que pensó que era joven, pero la mujer era anciana, no le va a servir todo lo que pensó. Y igual viceversa con el otro caso. Si pensó que era una mujer vieja, pero era una joven, también no le va a funcionar nada de lo que planificó. Por eso es importantísimo que analicemos bien las situaciones antes de proceder. En esta otra imagen lo mismo. Acá se puede ver una persona amable, un señor creyente, bueno, amable, qué sé yo. Y la misma imagen, si la vemos desde otro ángulo, lo mismo es completamente lo opuesto, tiene el significado o la idea completamente opuesta. O en este caso lo mismo ocurre con una mujer que se ve una señora amable, pero si le damos vuelta a la imagen, es la misma la misma persona, pero el significado que transmite es completamente opuesto. Por eso es importantísimo aprender a visualizar muy bien las situaciones que nosotros tenemos enfrente, analizarlas de forma efectiva y pasivamente o tranquilamente poder tomar decisiones con base a lo que ya hemos analizado en profundidad. Esa es una gran diferencia que tenemos con los japoneses, que los japoneses sí siguen este proceso de analizar muy bien una situación, le dan vueltas por todo lado, la ven desde diferentes ángulos para a partir de ahí tomar decisiones efectivas, para que lo tengan en consideración. Ahora bien, antes del cómo hacer negocios con Japón, nosotros necesitamos primero que todo saber el por qué yo quiero hacer negocios con Japón. No voy a llegar y decir, quiero hacer negocios con Japón y ya me voy a lanzar. No, primero hay que saber el por qué yo quiero hacer negocios con Japón. Es importantísimo. ¿Por qué? Bueno, porque a partir de acá nos va a permitir hacernos una idea o estructurarnos de una mejor manera para saber cómo vamos a llegar a negociar, para saber qué estrategias vamos a manejar y qué procedimientos vamos a seguir. Por eso es importante tener claro el por qué vamos a hacer negocios con Japón. Perdón. Nada más aquí para antes de continuar a explicarles las imágenes. Esta primera imagen de las carreteras es en el centro de Fukuoka, en el centro de la ciudad. La segunda imagen es en el puerto de Hakata, uno de los principales puertos de la provincia de Fukuoka. Y la última la pongo con la intención porque, bueno, esto es la construcción de un edificio en el puro centro de Tokio, muy cerca de Shibuya. Lo pongo esto con la intención de transmitir lo siguiente. Muchos de ustedes pensarán o conocen lo que es la eficiencia japonesa para el desarrollo de operaciones y tal vez eso los motiva a querer hacer negocios con Japón. Por ejemplo, ahorita la estación de Shibuya, la estación en Tokio, se está haciendo completamente nueva, la están remodelando y el servicio no se ha parado en absoluto, sigue transcurriendo con toda la normalidad. Entonces, eso habla de la gran eficiencia que tienen. Pueden estar modificando todo un edificio, toda una estructura, pero el servicio no se detiene, siguen operando como si nada estuviera pasando. Eso es un punto importantísimo y habla excelente de la eficiencia. Acá puede ser un arma de doble filo para nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos preparados efectivamente para ser disciplinados, para saber trabajar en equipo, para poder comprometernos y cumplir con lo que nos comprometemos, pues simplemente va a ser bastante complicado poder ingresar a hacer negocios aquí con Japón, para que lo tengan en cuenta. Primero es estructurarnos nosotros bien nuestras operaciones, nuestro sistema de desarrollo de negocios, nuestro sistema de operación de la compañía, etcétera, etcétera, para ya poder pensar en hacer los negocios con Japón. Ahora bien, ¿el por qué Japón? Bueno, porque Japón es una economía que está creciendo, en constante crecimiento, es una economía fuerte, es una economía, para que se hagan una idea, Japón tiene 7 regiones. De estas regiones, muchas de estas regiones tienen un Producto Interno Bruto, o sea que produce casi lo mismo o más en algunos casos que lo que produce un país entero. Por ejemplo, la región de Hokkaido y Tohoku produce más que todo lo que produce Suecia, para que se hagan una idea. O la región de
Kansai produce más que todo lo que produce Suiza, o la región de Kyushu, que es donde nosotros estamos, las oficinas centrales, produce más que todo lo que produce, o sea, tiene un Producto Interno Bruto mayor que todo lo que produce Austria, por ejemplo, o la región de Kanto, para que se hagan una idea más clara, que produce casi lo mismo o tiene un Producto Interno Bruto casi igual que todo lo que produce Rusia. Y estamos hablando que a nivel geográfico lo que es Rusia comparado con la región de Kanto es completamente distinto a nivel geográfico. Entonces no es lo mismo ir a hacer operaciones a Rusia, operaciones comerciales con Rusia, a hacer las operaciones comerciales en solo la región de Kanto, si tienen el mismo Producto Interno Bruto. Después, lo que es la parte de legislación en toda la región de Japón es podríamos decir que es una legislación estándar. Lo mismo les da que se establezcan en Kyushu y que comercialicen en todo Japón, o que se establezcan en Tokio y comercialicen en el resto de regiones. Es exactamente lo mismo. No es como en el caso de Estados Unidos, que cada estado tiene diferentes legislaciones y es un poco más complejo ahí. Acá eso es una gran ventaja que tiene Japón, por así decirlo, y facilita el desarrollo de negocios. También, ¿por qué hacer negocios con Japón? Bueno, por su innovador. Japón es el número 1 a nivel mundial en lo que son solicitudes internacionales por cada millón de habitantes, para que se hagan una idea. También es el número 1 en lo que son patentes registradas según el país de residencia del solicitante. Esto según datos del Tratado de Cooperación en materia de patentes, que es una dependencia de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. También ocupa el número 1 de lo que dentro del ranking de los G7, para aclararlo, en lo que es el gasto en investigación como porcentaje del Producto Interno Bruto. También tiene el número 1 en lo que es investigación por cada 10,000 habitantes, para que se hagan una idea. Japón, según la revista Danube Barcelona, es el 6º país a nivel mundial con más lo que son más premios Nobel, para que se hagan una idea. Esto habla mucho de la capacidad investigativa que tiene Japón, de lo que es su habilidad para concentrarse en algo, iniciarlo y terminarlo. También, ¿por qué Japón? Bueno, porque tiene una infraestructura que facilita el desarrollo de lo que son los negocios. Japón ocupa el número 2 a nivel mundial en lo que es sofisticación de negocios y el número 1 en todo Asia. Para que les quede claro, hacia grandes rasgos, lo que es sofisticación de negocios, lo que quiere decir es todo lo relacionado con la calidad, la eficiencia, en lo que tiene que ver las operaciones, disponibilidad de proveedores, etcétera, etcétera. Toda la infraestructura que se requiere para facilitar el desarrollo de negocios con un país. Y como pueden ver, Japón ocupa el puesto número 2 a nivel mundial y número 1 en Asia. Japón tiene en infraestructura vial, por así decirlo, Japón tiene 51 aeropuertos con conexiones internacionales, o sea, para ingresar o salir de Japón no tenemos mayor inconveniente. Tiene sus líneas de ferrocarriles, manejan 24.300 millones de usuarios al año, para que se hagan una idea, es casi 4 veces la población mundial, por así decirlo. El Shinkansen, que es el tren bala de Japón, tiene en 52 años de existir, no ha tenido un solo accidente mortal, para que se hagan una idea de la eficacia con la que operan aquí en Japón y el nivel de cuidado que tienen en las operaciones que llevan a cabo. De 120,000 operaciones anuales que realiza el tren bala, han tenido únicamente 36 segundos en promedio de retraso, o sea, prácticamente nada, prácticamente no se han retrasado. Entonces, ¿qué nos dice esto? Bueno, en lo que se compromete una empresa japonesa, con eso lo cumple, dejando ahí cuerpo, alma y mente, pero lo cumple. Eso es algo de lo que tenemos que aprender y tenemos que tener claro que si queremos hacer negocios con este país, debemos de tener esto en consideración para poder corresponder, porque si iniciamos un negocio con japoneses y les quedamos mal, no les entregamos a tiempo lo que nos habíamos comprometido a entregarlo, etcétera, etcétera, pues ahí todo va a ir mal, la negociación va a fracasar y vamos a dejar de hacer negocios con Japón. También, ¿por qué Japón? Bueno, porque Japón es el 2º país a nivel mundial con mayor población. Ojo, el país desarrollado con mayor población a nivel mundial. ¿Por qué? Porque China, India, Indonesia, etcétera, etcétera, tienen una mayor población, pero no son países desarrollados según el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Clasificados como países desarrollados, tenemos, bueno, en este caso Japón, que es el 2º país con mayor población dentro de los desarrollados. También vemos aquí de las ciudades más pobladas del mundo. Las 10 ciudades con mayor población a nivel mundial, Tokio tiene posicionadas 2 ciudades, que es Tokio y Osaka, que son 2 ciudades que están geográficamente muy cerca, por así decirlo. Podemos viajar en tren, en carro o en avión también. Estas poblaciones, ¿qué nos dicen? Bueno, como pueden ver también, hacia proyecciones hacia el año 2030, igualmente sigue manteniendo el posicionamiento Tokio como principal ciudad poblada, que esto tiene una densidad poblacional bastante densa y también bastante heterogénea, por así decirlo. Esto nos ayuda, nos beneficia cuando queremos desarrollar análisis de mercado, estudios de mercado, muestreos, etcétera, etcétera, porque tenemos en un espacio reducido una gran percepción de diferentes nichos de mercado, por así decirlo.
También, ¿por qué Japón? Bueno, porque su entorno social es seguro y confiable. El índice global de paz, en este caso, en todo Asia, Japón ocupa el puesto número 1. Y es que eso se traduce también en lo que tiene que ver con la seguridad. ¿Por qué? Bueno, de las 50 principales ciudades del mundo, ojo, estamos hablando de las 50 ciudades del mundo que tienen mayor seguridad, Japón tiene posicionadas 2 de las ciudades de este país, que es Tokio y Osaka. También el factor correspondiente a la estabilidad social representa, según el muestreo que se hizo de las 209 empresas extranjeras que están acá en Japón, poquito más del 50% indica o refleja de que la estabilidad social es un factor sumamente importante para poder hacer negocios con Japón, para venir a hacer negocios con Japón o estabilizarse aquí, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Bueno, porque aquí para tener empresa en Japón es un amor, por así decirlo, porque los empleados japoneses, uno les da una directriz, una orden, y ellos se comprometen con eso, no reclaman nada, están comprometidos en cuerpo, alma y mente con eso, y hasta que cumplan con los objetivos, descansan. Ahí van metidos dándole, dándole, dándole hasta que logren alcanzar los objetivos. Y nunca, en más de 10 años que tengo de vivir acá, nunca he visto un bloqueo en una carretera, nunca he visto la suspensión de un servicio público por una manifestación, etcétera, etcétera. Eso no se da acá. Por esta razón es que la estabilidad social en Japón es un atractivo importante aquí. ¿Por qué? Porque si uno se compromete con un cliente y le dice, mira, te voy a entregar el producto tal día o en tal fecha, tal hora, se puede cumplir. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica o en el caso de Costa Rica? Si uno se compromete con alguien, mira, te voy a entregar el producto en tal fecha, lo voy a llevar al puerto tal fecha, el producto te llega aproximadamente tal día, qué sé yo, X o Y situación, y cuando llevamos el contenedor hacia el puerto hay una manifestación, alguien está bloqueando la carretera y ya no se puede cumplir con lo que se prometió, o en el puerto está suspendida las operaciones por una manifestación, etcétera, etcétera. Entonces, esa inestabilidad social que tenemos en nuestros países muchas veces no nos deja ser efectivos y muchas veces repercute en una mala imagen a nivel de comercio internacional, por así decirlo. Por este otro lado, lo que es el Reino Unido, una revista del Reino Unido que toma en consideración los que son las 25 principales ciudades o las ciudades donde es más bonito vivir, donde es mejor para vivir, por así decirlo. De las 25 ciudades a nivel mundial, Japón tiene posicionadas 3 ciudades, que es Tokio, Fukuoka y Kioto, para que se hagan una idea de la importancia que tiene también y reconocimiento como zona para vivir de una forma efectiva, una forma bonita, por así decirlo. También, ¿por qué Japón? Bueno, porque Japón es un país con el cual es fácil hacer negocios. Y esto lo dice el índice de facilidad para hacer negocios, que es un índice establecido por el Banco Mundial, en el cual se toman en consideración 10 elementos o 10 puntos, que son esos puntos que nos vienen a decir qué tan fácil es hacer negocios con un país. Por ejemplo, de estos 5 países que tenemos acá, Japón, como pueden ver, Japón es el país con el que es más fácil desarrollar negocios. Vean en el caso del Brasil en el puesto que está. Esto es de la posición de 190 países, esa es la posición que tienen. Y es que el caso de Brasil, bueno, ya es un caso más complejo porque la legislación, que además de la legislación de gobierno, también hay legislaciones complejas a nivel de Estado y a nivel de otras situaciones más, etcétera. Pero bueno, en fin. El índice de facilidad para hacer negocios se basa en estos 10 puntos, que es la apertura de un negocio, lo que es el manejo de los permisos para la construcción de las instalaciones, lo que es la obtención de la electricidad para poder operar, lo que es el registro de las propiedades, lo que es la obtención de crédito para desarrollo de actividades comerciales, lo que es la protección de los inversores, lo que es el pago de impuestos, lo que tiene que ver con el comercio transfronterizo, el cumplimiento de contratos, la resolución de insolvencia. También todos estos elementos nos hacen pensar o considerar qué tan fácil es hacer negocios con un país y con cuál no, por así decirlo. Entonces, como pueden ver aquí, Japón es un país muy fácil para hacer negocios. Ya casi vamos a terminar, no se preocupen. ¿Por qué hacer negocios con Japón también? Bueno, porque Japón es un país que representa o es reconocido por su compromiso, por lo que hablábamos anteriormente, con lo que se compromete, lo cumple, es un país eficiente. Y ese compromiso, si yo estoy con mi empresa haciendo negocios con Japón o estoy desarrollando acuerdos comerciales con Japón, ese compromiso que la gente entiende de Japón se va a traducir en una mayor confianza para mi empresa, para mi marca o para mi producto, por así decirlo. También Japón es sinónimo de excelencia y esa excelencia, al hacer yo negocios con Japón, se va a traducir en un mayor prestigio para mí o para mi marca. También Japón, todo el mundo sabe que es un país de calidad. Y ese reconocimiento que la gente tiene hacia Japón sobre la calidad que aquí se maneja va a servirnos a nosotros de respaldo para posicionarnos en otros mercados también. Después, Japón
también es sinónimo de respeto, y ese respeto al hacer negocios nosotros con Japón se va a traducir en una mayor admiración por parte de nuestros clientes actuales, clientes potenciales, proveedores, etcétera, etcétera. Esto nos lleva también a lo que es la parte relacionada con la honestidad que se vive aquí en el país. Como pueden ver en esta imagen, es del centro de Fukuoka, ahí en el centro de la ciudad. Muchas empresas acá, para que los que no han venido a Japón, mucho comercio aquí en Japón sacan el producto a la calle, lo exhiben en la calle, en las aceras, y nadie les roba nada. Cuando alguien quiere algo, lo toma, ingresa, lo paga y listo. Entonces, esto habla mucho de la honestidad que existe acá, pero como en todo país, en cualquier parte del mundo, hay gente buena, hay gente mala, gente honesta, gente deshonesta, y lo mismo ocurre aquí en Japón también. Como hay muchas empresas y empresarios o personas honestas, también hay muchas a las que hay que ponerle muchísima atención, porque si no lo van a salir afectando a uno. Entonces, ahí nosotros también les podemos ayudar enormemente en este proceso. ¿Por qué? Porque conocemos íntimamente la cultura desde ambos puntos, desde la parte hispanoamericana como de la parte japonesa, por así decirlo. Entonces, sí es importante tener un conocimiento íntimo de la cultura. Ok, ahora podemos decir en resumen por qué Japón es interesante para hacer negocios. Bueno, es interesante porque nos permite ser la llave para ingresar a otros mercados. También nos exige mejorar. Si hacemos negocios con Japón, no quiere decir que ya hacemos el negocio, logramos concretar algo y ya estamos listos. No, eso nos exige estar mejorando continuamente lo que le estamos ofreciendo a la empresa japonesa para seguir en la relación comercial. También, por lo que acabamos de ver, estos 4 elementos nos permite tener una mejor relación comercial con otras compañías, con otros clientes potenciales, etcétera, etcétera. Por eso es interesante hacer negocios con Japón. Ahora sí, llegamos al tercer tema, que está vinculado con el tercer objetivo específico que vimos, que es cuáles son los principales elementos del proceso necesario para el desarrollo de negocios con Japón. Pues bien, lo que estaban esperando con tantas ansias, el cómo hacer negocios con Japón. Acá se van a ver 10 puntos. Son 10 puntos. Antes de arrancar por cada punto, voy a explicarles aquí un poco lo que son las imágenes. Esto que dice Foodex Japón es un evento, es el segundo evento a nivel mundial más importante en lo que es la exposición de alimentos y bebidas, donde las compañías llegan a exhibir sus productos o sus alimentos y sus bebidas para poder comercializarlos. Es un evento, bueno, es el segundo a nivel mundial y es el número 1 de todo Asia. Llegan empresarios de todas partes del mundo, pero el principal núcleo es porque está en Japón, entonces llega muchísimo japonés y el que llega ahí lleva bastante interés para comercializar, porque para eso se va ahí. La siguiente imagen es, bueno, los 3 socios fundadores de la compañía que andamos en una gira en Tokio, esto es en el cruce de Shibuya. Andamos visitando clientes porque sí es importante invertir muchísimo en los clientes actuales, y mucho más en lo que son los clientes potenciales. Hay que estarlos invitando a ir a comer, a almorzar, a cenar, etcétera. Hay que invitarlos a jugar golf, a tomar o a diferentes actividades. Hay que estar invirtiendo constantemente en ellos para que se genere una relación fuerte y nos permita poder desarrollar negocios. Esto es algo que deben de entender muy bien los empresarios o la gente que piense o considere que quiere hacer negocios con Japón, porque sí hay que invertirle mucho para generar esa relación y poder incrementar las probabilidades del cierre de un acuerdo con los japoneses. Es algo que no entiende mucha gente de allá, que cree que por simple comisión o que con simplemente hacer el contacto aquí ya se puede generar algo, y no, hay que invertir muchísimo tiempo y recursos para poder generar esa relación con ellos. La otra imagen donde se ven las computadoras, ese es un centro de negocios de Toyota de venta de vehículos, es una subasta de vehículos de Toyota. Aquí se venden los vehículos usados. Entonces las agencias de diferentes marcas, cuando no venden un vehículo que se pasa del año, el modelo, lo van y lo dejan acá para venderlo. O cuando uno compra un vehículo nuevo en Japón, entrega el vehículo viejo, eso lo toma la agencia y va y lo deja aquí también para venderlo acá. Para que se hagan una idea, aquí hay vehículos del año 2015 que se pueden conseguir hasta en $200, $100. Hay vehículos del año 2000 que uno los consigue en veces $70, $50, para que se hagan una idea. Ya me imagino un montón de gente ya listando mañana maletas para venir a Japón a comprar carros. Pero bueno, se requiere de una licencia especial. Nosotros les podemos ayudar ahí para preparar esto, pero sí se requiere una licencia especial para poder vender y comprar acá también. Y después las otras imágenes, que es ahí el plantel del Tren Bala en Fukuoka y una vista pequeña de la ciudad. Ahora sí, ya.
vamos al punto número 1 de lo que es cómo hacer negocios con Japón. ¿Cómo lo logramos hacer? Bueno, estableciendo contactos nacionales. Es importantísimo que para poder desarrollar negocios con este país, nosotros establezcamos contactos con gente nacional, gente de aquí del país. ¿Por qué? Porque no es como muchos pensarán que, bueno, yo busco en internet la empresa y los contacto, les mando el correo o los llamo o vengo y los visito, etcétera, etcétera. Eso no es así, no se da acá así. Es importantísimo tener el contacto nacional acá para hacer un contacto previo y preferiblemente que sea una cara japonesa, un japonés quien vaya a proponer el negocio, vaya a proponer el negocio, en este caso a la contraparte japonesa. Eso les da mayor confianza. Nosotros como empresa hispano-japonesa, nosotros tomamos la parte hispana, los hispanos nos encargamos de coordinar todo lo que tiene que ver con Hispanoamérica, tomamos las ideas del negocio, la propuesta del negocio, la transmitimos a nuestros consultores japoneses para que ellos sean los que van a ir a dar la cara con el cliente potencial japonés, para que les dé más confianza, porque si va un extranjero, eso disminuye las probabilidades de éxito, aunque no parezca, pero sí les da desconfianza, les da más temor, y no es lo mismo que hablen o negocien o escuchen a un japonés que lo vayan a escuchar a uno. Entonces es importantísimo por eso que se tengan contactos nacionales, además de que conocen la parte íntima de la negociación y de otros factores culturales que hay que tener en consideración. Otro punto que se pueden apoyar para lo que es el ingreso de cómo hacer negocios con Japón es a través de las promotoras de comercio, que en este caso podría ser Procomer en Costa Rica, que la funcionalidad de la promotora en este caso es que compra un stand, por ejemplo, en el caso del evento Foodex, compran el stand o el espacio y invitan a diferentes empresas de Costa Rica. Cada quien paga por su espacio, las empresas vienen y se exhiben aquí en el evento, por así decirlo. Esto tiene sus ventajas y sus desventajas. Una ventaja es de que al venir en nombre de un país, por así decirlo, porque sería el stand Costa Rica, y dentro del stand Costa Rica están las empresas, las diferentes empresas, eso le da en cierta parte como una imagen de respaldo del país para esa empresa. Entonces incrementa las probabilidades de hacer negocios con Japón en este caso, o con cualquier otro país también. Pero otra desventaja es que muchos vienen, pero los que vienen no le han avisado absolutamente a nadie que van a venir. Nadie sabe, los japoneses o de otros lugares, que van a venir esas empresas aquí a hacer negocios. Entonces, aunque se instalen aquí, conocemos empresas que tienen hasta 5 veces de estar viniendo 5 años seguidos porque se hace una vez al año y no han vendido ni un solo dólar. ¿Por qué? Porque las empresas llegan y no saben quién está ahí. No se enfocan o no se interesan en ir a ver esa empresa en específico. En cambio, teniendo los contactos nacionales, uno se encarga de, antes de que venga la empresa a exhibirse, uno contacta a los clientes potenciales y los invitan a que vayan al stand para que puedan ver el producto y se incremente la probabilidad de cierre del acuerdo. ¿Por qué? Porque un caso que se maneja con los japoneses, un caso interesante, es que muchas veces ellos se enfocan en lo que es, por lo que es el país reconocido en este caso, cuál es el producto estrella del país, y en eso es en lo que se enfoca y eso es lo que van a buscar en el stand. Entonces, por ejemplo, Costa Rica es reconocido aquí en Japón por el café, principalmente. Entonces, algunos otros productos también, pero principalmente por el café, lo más reconocido. Entonces, y en el caso de otros países igual. Pero acá lo que pasa es que como el japonés sabe y entiende, o se hace la idea de que Costa Rica es famoso en café, él va a llegar al stand únicamente a enfocarse a buscar empresas cafetaleras y no le va a prestar atención a otras empresas que estén por ahí. Por eso es importante incentivar a los potenciales clientes japoneses de que sepan que vamos a venir y que nos visiten en el stand para que prueben el producto, etcétera, etcétera, que ahorita lo vamos a ver. Como segundo punto, como segundo elemento, ¿cómo hacer negocios con Japón? Bueno, demostrando que cumplo con la normativa legal. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque el japonés, por lo general, y en muchas otras personas también, cuando se habla de comercio internacional, a muchas personas les da miedo, sienten desconcierto, sienten dudas, no saben, se imaginan un mundo de papeleo, un mundo de trámites para hacer el comercio exterior, les da miedo y no lo hacen. Con los japoneses pasa lo mismo. Cuando uno les llega a ofrecer un producto de otro país, el simple hecho de saber que tienen que hacer todo el proceso para meter el producto al país y que tienen que saber, les da miedo que no cumplan, si se puede o no se puede, etcétera, etcétera, se trae abajo el negocio o también lo retrasa muchísimo más. Entonces, en este caso es importante que uno demuestre objetivamente que está cumpliendo con toda la normativa. O sea, que cuando vayamos a negociar con los japoneses les digamos, bueno, aquí están todos los requerimientos que solicita el gobierno japonés para ingresar con mi producto a este país. Nosotros estamos cumpliendo con todos. En cualquier momento usted puede hacer la importación, por así decirlo. Si les decimos de esa manera, la empresa japonesa se va a sentir más tranquila, le va a generar más confianza y va a incrementar las probabilidades del cierre del acuerdo para que lo tengan en cuenta.
¿Cómo sabemos lo de si se cumple o no con la normativa? Para hablarle objetivamente al japonés, pues hay que hacer estudios, se requieren realizar estudios para determinar si efectivamente se cumple o no, si es factible o no. Nosotros en Kumiai también hacemos esos estudios, les podemos ayudar con eso. Acá les voy a dar un ejemplo del cómo no hacer negocios con Japón. Una compañía, hace poco se dio el caso de que una compañía, la conocimos en el evento Foodex, por cierto, estaba viniendo varias veces al evento Foodex, visitó a varios clientes acá, se reunió con varias gente, hizo inversión para dar a conocer su producto, etcétera, etcétera. Sin embargo, no se dieron resultados. Nosotros hablamos con ellos, les propusimos que se hiciera el estudio, que les hacíamos el estudio. En el momento que les propusimos esto no se dio, pero después nos contactó, después de un tiempo nos contactó y nos dijo que los ayudáramos porque no habían podido concretar nada. Entonces nosotros les hicimos el estudio y en el estudio se determinó que este producto no estaba, este producto y el país donde, del origen de este producto no estaban autorizados por Japón para ingresar a comercializar ese producto en Japón, valga la redundancia. Entonces, a pesar de que habían tratados de libre comercio con el país, entre Japón y este país, no existía una autorización del gobierno japonés para ese país, para que ese producto de ese país pudiera ingresar a Japón. Entonces, lo primero que había que hacer era pedir la autorización, que en ese caso es el gobierno, no voy a decir el país ni nada para no decirlo, pero este país tenía que solicitar al gobierno japonés la autorización para comercializar ese producto acá. Entonces, el del gobierno japonés tenían que ir a este país centroamericano para hacer las inspecciones de fábricas, etcétera, etcétera, certificarlas para que se permitiera el ingreso del producto a Japón. Todo ese costo lo tenía que asumir la empresa. Entonces, ahí se dio cuenta la compañía esta de que era por donde tenía que haber iniciado. Lo primero era que tenía que hacer era hacer ese estudio para saber si efectivamente cumplían o no. Entonces, si hubiera ahorrado un montón de recursos y un montón de tiempo, si lo hubiera hecho de esta forma. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos o podamos demostrar objetivamente que cumplimos con la normativa para poder comercializar el producto aquí en Japón. Eso les da más confianza a los japoneses y incrementa la probabilidad de éxito y el cierre del acuerdo. Como tercer punto de cómo hacer negocios con Japón, bueno, demostrando objetivamente el por qué el producto o servicio es seguro, de calidad y de buen precio. En este lineamiento o en este orden es fundamental para los japoneses. Seguro a nivel de bioseguridad, o sea, que no genere ningún daño a la salud humana. De calidad, que sea un producto reconocido. Aquí juega mucho lo que es la marca y la experiencia de las compañías, que ahorita lo vamos a ver más adelante. Y el buen precio, pero para los japoneses lo primero es la seguridad del producto, que sea un producto de un país seguro, confiable, y también que es un producto de calidad. Ya después de ahí el precio es lo de menos para los japoneses. Por ejemplo, puede ser en un supermercado un japonés que tiene un producto y ese producto cuesta $10, pero es de Estados Unidos o de la Unión Europea o de otro país reconocido de calidad y tiene otro producto, por ejemplo, que es de un país, no voy a decir el nombre, pero ya todos imaginarán cuál es, que es un país de dudosa procedencia o un país que se conoce por la mala calidad, el japonés, aunque sea el mismo producto con las mismas características, el japonés prefiere pagar más por el producto reconocido y seguro que por el producto más barato, para que se hagan una idea. Ahora bien, caemos con esto al cuarto punto del cómo hacer negocios con Japón. Hago negocios exponiendo la experiencia que yo tengo en otros mercados. ¿Por qué? Porque para los japoneses la experiencia es sinónimo de sabiduría, de reconocimiento, de capacidad, de disciplina y de entrega también. Si alguien no tiene disciplina es porque no ha podido avanzar en su vida personal, por así decirlo, en su vida profesional. La experiencia es un factor importantísimo en esto. Entonces, la experiencia les da confianza a ellos. Cuando yo negocio con japoneses, debo exponer esa experiencia, decirle, bueno, estoy exportando a estos países, ya hemos exportado acá, allá, etcétera, etcétera. Si no somos una compañía exportadora aún, pues no queda de otra que exponer la experiencia que tenemos a nivel nacional, con las empresas que estamos negociando o desarrollando negocios en nuestro país, que preferiblemente deberían ser empresas reconocidas a nivel internacional para que dé un respaldo fuerte a la negociación que vamos a tener. Si no tenemos, si somos una pyme y no estamos ni exportando, ni tenemos tantos clientes reconocidos a nivel nacional, pues no queda de otra que fundamentarnos en lo que son certificaciones, por ejemplo, las normas ISO, lo que tiene que ver con HACCP, etcétera, etcétera, con normativas, certificarnos para contrarrestar lo que es la parte de seguridad y calidad, por así decirlo. E igualmente tendríamos que ingresar a Japón con precio bajo. Hay que competir en precios. Si no somos reconocidos o no tenemos experiencia, no queda de otra que venir a competir con precios bajos. Como quinto punto del cómo hacer negocios con Japón,
bueno, demostrando que tenemos toda la paciencia del mundo y que nos interesa una relación a largo plazo. Es importantísimo. No es que vamos a llegar nosotros a hacer negocios con japoneses y decirles, bueno, este es el producto que tenemos, cuesta tanto, se lo traemos tal día, tenemos todas estas características, ¿lo quiere sí o no? Eso, si lo hacemos así, ahí nomás quedó la negociación, todo se termina, porque el japonés siente que lo estamos presionando. Y el japonés es una persona que es muy lento para pensar, piensa todo muy claramente, con mucho detalle, por lo que vimos anteriormente en el punto 1.4 de percepción ambigua, que ellos siempre analizan una situación de diferentes formas, entonces se toman su tiempo. Si nosotros llegamos y los empezamos a presionar para que ellos decidan rápido, ellos se van a asustar, se van a poner nerviosos, van a sentir la situación rara, estresante y van a dejar a suspender la negociación ahí. Nosotros tendríamos que llegar tranquilamente, llevar todo bien documentado, bien preparado la negociación, como lo vimos en el algoritmo del MAN, de la preparación de la negociación, ir bien estructurados, llevar toda la información bien ordenada, presentársela, decirle, bueno, este es nuestro producto, estas son las características, tenemos todas estas condiciones, estamos cumpliendo con la normativa, somos una empresa de experiencia, etcétera, etcétera. Ahora sí, díganos ustedes, háganos las preguntas que puedan tener y nosotros les vamos a responder con toda la tranquilidad, con toda la paciencia del mundo. Entonces, esto les va a hacer pensar a los japoneses que ellos tienen el control del tiempo de la negociación y los va a relajar un poco y van a llevar la negociación a su ritmo. Ahí no vamos a tener tanto riesgo de que vayamos a meter la pata, por así decirlo. Entonces, con esto, de esta manera, nosotros estamos demostrando que tenemos paciencia, que no nos interesa ir rápido. Esto les da confianza a ellos. Igualmente es importante dejarles en claro que estamos buscando una relación ganar-ganar, que es lo que se busca con el modelo de negociación de Harvard que vimos anteriormente, una negociación integradora, una negociación con base en principios. Lo que buscamos es poder ganar ambas partes, que la contraparte japonesa entienda que ese es nuestro interés y que le fomente también y lo entusiasme para poder hacer negocios con nosotros. Esto ayuda muchísimo a hacer el cierre de una negociación con esta cultura. Igualmente, como punto 6, ¿cómo hago negocios con Japón? Bueno, cuidando muchísimo nuestro lenguaje corporal y forma de actuar. ¿Por qué? Nosotros con los japoneses, cuando estamos en una mesa de negociación, que esto es el segundo punto de lo que vimos en el algoritmo del MAN, de ver el perfil del negociador que les comentaba. ¿Por qué? Porque si nosotros cuando negociamos con japoneses estamos hablando muy rápido, en un tono alto de voz, o estamos meneando mucho las manos, nosotros los latinos somos de mucho hablar alto y de mover las manos y hacer gestos, etcétera, etcétera. Eso, altera el entorno o el equilibrio del ambiente y pone nervioso a los japoneses, los desconcentra de la negociación y eso provoca que la negociación se rompa, que se termine y que no se logre nada. También, por ejemplo, para que se hagan una idea, el nivel de vista de los ojos cuando negociamos con japoneses, nuestra vista debe estar al mismo nivel o por debajo de la vista de la contraparte japonesa, porque eso representa respeto. Si nosotros estamos por encima de ellos, hablándoles o señalándolos, eso es muy mal visto y genera una negatividad en el ambiente de la negociación. Entonces, si ya anatómicamente hablando ya nos es imposible estar por debajo del nivel de vista, pues se entiende que es algo inmanejable. Pero si se puede manejar, lo ideal es que estemos por un nivel de vista igual o inferior. También lo que es la tarjeta de presentación. Cuando nosotros en el protocolo principal de negociación con japoneses siempre se entregan tarjetas de presentación. Lo más indicado es que nosotros traigamos tarjetas de presentación, bueno, en nuestro idioma, español o inglés, pero que siempre venga también en japonés por el otro lado, le da una mejor imagen. Cuando se entregan o se reciben, se deben de entregar y recibir con ambas manos, también viéndose a la vista y haciendo una pequeña reverencia. Cuando nos la entregan a nosotros, es importante tomarla con ambas manos y verla por un momento, aunque esté en japonés y no entendamos nada, no importa, siempre hay que tomarla y verla por ambos lados un momentito y se coloca enfrente de nosotros sobre la mesa o el escritorio donde vayamos a negociar. No se puede guardar de una vez. Si se guarda de una vez, genera una mala imagen, una mala impresión y puede afectar la negociación. Entonces, hay que tomar la tarjeta, verla por ambos lados, aunque no entendamos nada, y colocarla enfrente nuestro, en la mesa donde estemos ahí sentados para negociar. Y hasta que termine la negociación, se guarda. Que en todo momento se vea que la tarjeta se está tratando con respeto. Muchas veces nosotros, es común, lo he visto varias veces con varios empresarios,
cuando cambian el número de teléfono o el correo electrónico o algo en la tarjeta de presentación, muchas veces lo tachan con lapicero y lo escriben a mano. Eso da una mala imagen, eso no se debe de hacer porque da una mala imagen también. La tarjeta de presentación para los japoneses es una extensión profesional de uno, entonces hay que tratarla de la mejor manera posible. Como punto 7, recuerden que son 10 puntos. Luego de esto vamos a ver otros datos de interés para ustedes, que ese ya es un poco más superficial, pero para que lo tengan en cuenta. Punto 7 de cómo hacer negocios con Japón. Bueno, tratando preferiblemente de establecer una relación amistosa por medio de alguna persona no relacionada directamente con el tema del negocio, para que lo tengan en consideración. ¿Por qué? Esto muy pocas personas lo conocen. Porque muchos se concentran en tratar de convencer o enfocarse en llevarse bien o caerle bien al director general o al dueño de la empresa o a la persona que va a tomar la decisión, por así decirlo. Y descuidan a las personas que están alrededor, por ejemplo, la secretaria, el asistente, el compañero de trabajo, la otra persona ahí encargada de sacar las copias, etcétera, etcétera. No le prestan atención o no los consideran importantes y son personas que efectivamente sí son sumamente importantes para la negociación con japoneses. ¿Por qué? Nosotros, por toda la historia y los criterios y las ideas que nos transmitió Taylor y Henry Ford y toda esta gente del individualismo que tenemos en América, es que somos una cultura individualista, por así decirlo. Muchas veces los supervisores, directores, jefes, etcétera, etcétera, toman sus decisiones de forma unánime, por así decirlo, o de forma, no unánime, sino de forma personal, de forma directa. Uno la toma directamente la decisión, pero aquí en Japón no. Los japoneses es de una cultura colaborativa, una cultura de trabajo en equipo, de en conjunto, hacer las cosas. No toman decisiones por sí mismos. Entonces, antes de tomar una decisión, ellos se reúnen y toman en cuenta la opinión de toda la gente de su alrededor, ya sean, como les digo, el asistente, el compañero, etcétera, etcétera. Toda esa gente que está alrededor, ellos toman en cuenta la opinión y en base a eso se formulan una opinión consensuada y ya toman la decisión final. Entonces, es importantísimo que nosotros convenzamos a la gente que está alrededor de la persona o el líder de la negociación en este caso, o el encargado de la negociación, o la persona que está hablando en la negociación. Es importante generar esa relación de amistad o ese impacto positivo con la gente que está a su alrededor. ¿Por qué? Porque cuando la negociación termina, la persona, ese empresario que uno piensa que va a tomar la decisión final, lo que hace es que regresa a su empresa, se reúne con toda la gente que estaba en la mesa de la negociación o le comenta al asistente, a la secretaria o a quien sea, le comenta a la empresa, mira, nos están haciendo esta propuesta, ¿qué te parece? ¿Qué consideras? Esa persona le va a decir lo que piensa y en base a eso él se va a ir formulando una idea y va a tomar la decisión final. Entonces, si nosotros no hemos convencido a la gente que está alrededor de él, es muy probable que cuando les pregunte no vayan a hablar positivamente de nosotros, porque ni nos conocen. Entonces, eso nos va a afectar negativamente. Pero si nosotros ya hemos entrado en contacto con ellos, les hemos hablado amablemente, los hemos invitado a cenar, etcétera, etcétera, entonces eso va a provocar que cuando la persona o el empresario le pregunte qué les parece esta propuesta o qué sé yo, X o Y situación, ellos respondan favorablemente o respondan con beneficio para nosotros, por así decirlo, y incrementa las probabilidades de éxito en el negocio. Como punto 8 de cómo hacer negocios con Japón. Bueno, ofreciendo muestras del producto y visitas a la fábrica. ¿Por qué? Porque, bueno, es importantísimo que cuando vengamos acá a exponer el producto, se traigan las muestras del producto ya preparado a como lo preparamos en nuestro país. Bueno, por supuesto se va a preparar aquí dentro de Japón, no es que lo van a traer preparado desde Costa Rica en este caso, sino que se trae acá, se prepara como lo consumimos en el país y se le presenta y también el producto en su empaque normal, por así decirlo, para que ellos después lo preparen a como ellos consideren conveniente. Se presenta el producto para que ellos lo vean, lo sientan. El japonés es de mucho probar, de que quiere ver las cosas, tocarlas, es por otros aspectos culturales, pero él es mucho de ver y tocar, sentir. No es que le vamos a exponer en una diapositiva el producto, este es el producto, estas son las imágenes, eso no resulta tanto. Lo importante es que traigan el producto y el japonés lo palpe, lo toque, lo vea, lo prueba, etcétera. Y comentando de que se vea de que estamos en toda la disposición para que visiten nuestra fábrica. ¿Por qué? Porque el que nada debe, nada teme. Si nosotros abrimos las puertas de nuestra empresa para que nos visiten, es importante porque le da confianza al japonés en ese aspecto. Y eso puede incrementar las probabilidades de éxito en el cierre de la negociación, para que lo tengan en cuenta.
Como punto 9, ¿cómo hago negocios con Japón? Bueno, demostrando el interés y la disposición en modificar las características del producto en caso de ser necesario. El japonés es una persona que además de que analiza mucho las cosas, cuando uno le hace una propuesta, por lo general, él piensa que es así a como uno se la está proponiendo nada más. No visualiza tanto, por así decirlo, en ese momento, ya después de tanto pensar y pensar y pensar, llega a lo que nosotros lo habríamos podido responder en un minuto. Él se puede tomar una semana, 2 semanas pensando, por no haberlo dicho nosotros de una vez, sobre cómo modificar el producto. Por eso es importante que uno le deje explícitamente claro al japonés de que nosotros tenemos toda la capacidad, el interés y la motivación para poder hacerle cualquier tipo de modificación al producto que le estamos presentando. Lo podemos adaptar y queremos adaptarlo a las necesidades que él tenga, por así decirlo. ¿Por qué? Porque así de una vez aceleramos el proceso y el japonés va a entender de que lo que le estamos ofreciendo es algo que se puede alterar, se puede modificar dependiendo de lo que él nos pida. Entonces, eso nos ayuda a que las cosas avancen. Si nosotros no le decimos de una vez, mira, este producto lo podemos modificar a como ustedes quieran, él se va a ir y poner a pensar, mira, este producto me interesa, pero que traiga otro color la etiqueta, o que venga en otra forma el producto, o que no sea, por ejemplo, de 500 mililitros, sino que sea de 350 mililitros. Y él se pone a pensar, y ese es tiempo que nosotros estamos perdiendo. Entonces, por eso es importante nosotros claramente explicarle y exponerle que podemos hacer cualquier modificación al producto. Claro, si estamos realmente en la capacidad de hacerlo. Si no lo podemos hacer, no vamos a comprometernos con algo que no tenemos capacidad de hacerlo. El punto 10 de cómo hacer negocios con Japón. ¿Cómo lo hago? Bueno, explicando el por qué nos interesa hacer negocios y cuáles beneficios se obtendrían. Es importantísimo. Por lo que les comentaba al inicio, muchas veces el japonés, bueno, por lo general el japonés es anuente el riesgo, no le gusta o le teme a lo desconocido, no le gusta el riesgo. Y si nosotros venimos a ofrecer un negocio desde otro país, el japonés le da un poco de duda, temor, por así decirlo, y esto provoca de que la negociación no se dé o que se tome más tiempo de lo normal. Por eso es importante dejarle en claro ¿por qué nos interesa a nosotros realmente hacer negocio con ellos? Hay que llegar y decirles así directamente, vea, a nosotros nos interesa poder llegar a un acuerdo con ustedes o poder hacer negocios con ustedes por esto y esto y esto. Y nosotros consideramos que si hacemos negocios entre ambas empresas, podemos obtener estos y estos y estos beneficios. Así, muy puntual, directo para que el japonés entienda de una vez, para que le quede claro. Porque si no, lo que va a pasar es que él va a sentir dudas. Y eso ya lo hemos visto por experiencia. Porque si uno le llega a ofrecer un producto al japonés, lo primero que dice, bueno, ¿por qué a mí? ¿Por qué me están ofreciendo esto a mí? ¿Cómo me conocieron? ¿Cómo me contactaron? ¿Por qué creen que yo puedo hacer negocios con ustedes? Entonces, para evitar todo esto, sí es importante ir bien preparados, llevar todo bien claramente definido y explicarle así, objetivamente, explícitamente, por qué queremos hacer negocios, por qué nos interesa y qué beneficios se obtendrían, para que lo tengan en consideración. Pues bien, estos eran los 3 temas que íbamos a ver para la presentación de hoy, que van alineados con los 3 objetivos específicos que nos permitió llegar al objetivo general. Ahora, como datos adicionales, que son datos de interés, vamos a ver lo siguiente. Por ejemplo, lo que son las exportaciones e importaciones de Japón. Esto es a nivel de producto, bien tangible, no incluye servicios, para que lo tengan en cuenta. Son datos al 2018. ¿Por qué? Porque todos los organismos internacionales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial del Comercio, etcétera, etcétera, todas las dependencias internacionales, los datos los tienen actualizados hasta este año, para que lo tengan en cuenta. En todos estos datos, valga la redundancia, estamos tomando como fuente la Solución Comercial Integrada Mundial, que es una dependencia de las Naciones Unidas que toma en consideración o condensa toda la información de la Organización Mundial del Comercio, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y otras instituciones, para que tengan en cuenta ese aspecto también, para que sepan de dónde fue que sacamos la información. Algo que es interesante ver acá es la balanza comercial. Como pueden ver, existe una balanza bastante equilibrada en Japón, por así decirlo. Pero si nosotros hacemos zoom y determinamos, bueno, ¿por qué hay tanto balance en ese aspecto? ¿Qué es lo que se lleva? ¿En dónde podría yo hacer negocios, por así decirlo? Haciendo zoom en ese punto, vamos a ver que, por ejemplo, en lo que es la exportación e importación de materias primas, Japón tiene un déficit comercial bastante grande. O sea, Japón está importando muchísimo más producto o materia prima que lo que está exportando, por así decirlo. Entonces, ¿esto qué nos refleja? Nos refleja una oportunidad bastante alta para el desarrollo de negocios con Japón a nivel de materias primas. O sea, si yo como empresa tengo un producto que sirve de materia prima para fabricar algo aquí en Japón, hay muchas probabilidades de que se pueda concretar un
un acuerdo, una negociación, por así decirlo. Lo mismo ocurre, algo similar ocurre aquí con lo que son bienes de consumo. También Japón aquí experimenta un déficit comercial, importa más de lo que está exportando. Igualmente aquí podemos tener oportunidades para comercializar productos. Ya un caso contrario es lo que se da con lo que son bienes de capital. Los bienes de capital, maquinaria, equipo, vehículos, etcétera, etcétera. Aquí Japón experimenta un superávit comercial, está exportando más de lo que está importando. Entonces, aquí esto, ¿qué nos dice? Bueno, si yo quiero importar algo de Japón, lo más probable que se dé es a nivel de bienes de capital. Es lo que más posiblemente habrían probabilidades de importar hacia mi país, por así decirlo. Ahora bien, ¿cuáles productos sé yo qué importar o qué exportar? Bueno, ahí es donde ya hay que hacer el estudio para determinar, analizar con detenimiento cuál específicamente es el producto que se puede importar, en este caso dependiendo a las necesidades del cliente, o si su producto puede ser factible de comercializarse aquí en Japón. Entonces, para eso nosotros ya les podemos hacer el estudio correspondiente en nuestra empresa. Ya se les hace la investigación, se les determina y se les pasa el informe con los datos que les sirve para tomar la decisión. Acá, bueno, nada más como imagen aquí el dato del mapa de Japón con lo que son los principales puertos para que lo tengan en cuenta. Recuerden que esta presentación, si quieren, se las podemos enviar. Si la requieren, se las enviamos para que la tengan. Igualmente la pueden pedir con los compañeros del TEC también, con el ingeniero Bernal Vargas, que se las vamos a pasar para que la tengan a mano. Acá lo que queremos exponer como datos de interés es a cuáles países exportó Japón. Los principales países, como ven acá, está China, Estados Unidos, Corea del Sur, otras zonas de Asia, Hong Kong. Prácticamente Asia es el principal socio comercial en términos de exportación para Japón. Ahora, ¿de cuáles importó? Nuevamente aquí podemos ver que China, Estados Unidos, pero acá, bueno, Corea del Sur, ya otros países ya ingresan ahí, Australia, Arabia Saudita, etcétera, etcétera. Pero como pueden ver, estos tres países, China, Estados Unidos y Corea del Sur, están dentro de los principales 5 países en lo que es el término de relación comercial de Japón a nivel de exportación e importación. Aquí, como dato interesante, el único país que experimenta un superávit comercial con Japón es China. O sea, están exportando los chinos más de lo que están importando, para que tengan en consideración. Perdón. Ahora bien, como otros datos de interés, ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cuáles son los principales productos que exporta Japón? Aquí lo vemos. Vehículos de turismo en cilindrada de mayores de 1.500 centímetros cúbicos, menor de 3.000, circuitos integrados, que son microprocesadores, etcétera, etcétera. Vehículos de mayores de 3.000 centímetros cúbicos, aquí ya entran buses, microbuses, camioncitos, etcétera, etcétera. Cajas de cambio, máquinas mecánicas, etcétera, etcétera. Como pueden ver aquí, prácticamente a grandes rasgos, la industria de Japón está enfocada principalmente en lo que es la parte automotriz, en la industria automotriz. En base a eso gira prácticamente toda la industria o el comercio de Japón, por así decirlo. Sin embargo, analizando esto, si nos vamos a lo que son los 6 dígitos del sistema armonizado de la Organización Mundial de Aduanas, vemos que Japón está exportando 4.219 productos a 213 países e importa 4.433 productos desde 212 países. Como ven acá, este dato lo presentamos con esa intención. En términos de desarrollo de negocios con países del exterior no tenemos problema. Como pueden ver aquí, Japón tiene acuerdos comerciales con más de 200 países, o sea, desarrolla negocios con más de 200 países. Entonces, lo que es el tema del país, no estamos tan complicados, por así decirlo. El número de productos igual, es un producto grande, pues lo estamos viendo que es en base a 6 dígitos del sistema armonizado. Esto lo que nos dice es que es ya un producto más específico, una partida arancelaria más específica, por así decirlo. Entonces, acá ya, si se quiere saber con exactitud cuáles son esos productos, igualmente les hacemos el estudio para determinar con exactitud, ya pasar el informe, cuáles son los productos, dependiendo de la industria, etcétera, etcétera. Ya ahí, ya en detalle, si quieren saber cuál específicamente es el producto que quieren importar o si ustedes quieren exportar hacia acá, etcétera, etcétera, igualmente, como les dijimos, ahí les vamos a hacer el estudio para que lo tengan en consideración. Ahora bien, como referencias que se utilizaron para el desarrollo de esta presentación, tenemos las siguientes que pueden ver acá. Son las referencias que utilizamos. Nada más aquí como un comercial, donde pueden ver aquí Segura 2020, Segura 2020. Son 2 libros que escribí, bueno, su servidor, aquí los escribí. Este que dice
un extranjero en Japón habla sobre las diferencias culturales entre Japón y Hispanoamérica, en este caso, está en Amazon. Y este otro, que es el proceso de un estratega, es sobre gerencia estratégica, el desarrollo de estrategias, tiene metodologías propias, como Toyota tiene sus 5S, el Kanban y otras más. Nosotros en Kumiai también tenemos otras herramientas propias de la empresa, que son de aplicación, un nuevo sistema del análisis FODA, distinto, con otro enfoque, algoritmos como el que vieron de la negociación. Entonces, en la presentación lo que ven que dice Segura es de este libro, y este está por publicarse, todavía no está oficialmente publicado, se va a publicar en Amazon para que lo tengan en consideración también. Al ingeniero Bernal Vargas ahí se lo voy a pasar. Luego, bueno, llegamos al espacio general de preguntas, aquí para que puedan responder. Como hay tantas pocas personas, podrían encender la cámara y el micrófono si gustan y preguntar directamente, o si escribieron alguna pregunta, pues la vemos. Igualmente, como les digo, pueden pedir la presentación y se les envía. Perdón. Acá nada más antes de ya dar por terminado esto, les quiero, bueno, agradecer. Arigato gozaimashita, mata yoroshiku onegai itashimasu. Muchísimas gracias por el tiempo, por la atención. Esperemos que les haya gustado. Por favor, nos indican qué les pareció la presentación. Si la quieren, como les digo, por favor nos escriben acá. Le pueden tomar una foto aquí a esta diapositiva para que tengan el contacto y nos puedan escribir para enviarles la presentación. Los invitamos a que por favor nos sigan en las redes sociales, que le den me gusta, que nos sigan, que estén viendo que estamos publicando diferentes información que les puede interesar. Los podemos ayudar en caso que tengan alguna duda. También estamos desarrollando programas de intercambio también para estudiantes o lo que es práctica profesional, que pueden hacerlo con nuestra compañía también. Para los que tengan interés ahí les podríamos orientar para que desde Costa Rica pueden hacer la práctica con algún proyecto que tengamos. Ahí se les puede dar el reconocimiento para que lo tengan en cuenta. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias y quedo atento a las preguntas que puedan tener. Entonces ahí, Bernal, a ver si el ingeniero Vargas nos ayuda con las preguntas que puedan haber. Perfecto, Carlos. Bueno, primero que todo, muchas gracias. Muy interesante, ¿verdad? Todo lo que nos haces saber de primera mano, ¿verdad? Porque vivís en Japón y entonces conoces muy bien cómo es la dinámica. No sé si en el público alguien tiene alguna pregunta. Ahí pueden prender la cámara y el micrófono también, sí, ya que tenemos pocas personas. Y si no, para romper yo un poco el hielo, Carlos. Sí. Un par de cosas. Digamos, ¿tiene alguna información sobre, digamos, Costa Rica, qué porcentaje del comercio internacional representa a Japón? Digamos, Mira, para lo que es Asia andaba como por el 5%, si no me equivoco, la última vez que había visto datos de Procomer. Ok. Para la región de Asia. Ajá, y digamos, si nosotros como proveedores de insumos y de materia prima para Japón, además del café, ¿hay algún otro elemento relevante, algún otro producto relevante o eventualmente servicios? Mira, lo que es la parte de productos agrícolas, de agroindustria, por así decirlo, frutas deshidratadas, frutas tropicales, cuestiones así. He visto varias de Costa Rica también acá, que me he topado, me ha sorprendido que he llegado a algún supermercado y he visto productos de frutas que son de Costa Rica también. Piña, más que todo, supongo, ¿no? Sí, ¿no? Piña, sí, principalmente piña, por lo general. Ok. Sí. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Aló, buenas noches. Sí, buenas noches. Hola, Carlos, ¿cómo está? Don William, ¿cómo le va? Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Excelente presentación. Tenía una pregunta, y es que si no sé si usted tiene algún tarifario de los servicios que prestan en la asesoría para los productos que uno intenta llevar allá a Japón. Sí, de hecho está un documento que se llama Propuestas de Negocio, donde viene el servicio con el costo aproximado también. Excelente. Entonces, si gusta, igual ahí le podríamos enviar la información también. Disculpen, de todas formas, nosotros en un correo de seguimiento que les va a llegar mañana,
vamos a tener los contactos de don Carlos y también les vamos a poner los vínculos para que puedan descargar la presentación desde un sitio que nosotros vamos a habilitar. Perfecto. Perfecto. De igual manera, igual como les mencioné, el ingeniero Bernal Vargas, igual ahí también, ingeniero, ahí se la pasé también para que la pueda enviar. No sé también igual si nos pueden retroalimentar qué les pareció la presentación, a ver qué podríamos mejorar, qué se podría modificar. De mi parte, Carlos, vamos a ver. Súper bien, ¿verdad? Súper interesante conocer un poco sobre la parte de cómo negociar con Japón, ¿verdad? Ahí vi que metiste un poco de teoría al inicio, ¿verdad? Un marco teórico de referencia para poder después hablar sobre la parte aplicable. Pero la verdad, nada que agregarle. Muy, muy bien. Gracias, gracias. Carlos, otra pregunta. Sí. ¿Existe algún tratado de libre comercio, un marco de referencia de negociación con Japón que se pueda usar en Costa Rica específicamente, digamos como... Mira, Japón no tiene tratado de libre comercio con Costa Rica. Lo que existe es el sistema generalizado de preferencias, se llama. Ese es un sistema que a nivel de comercio internacional, por ejemplo, está, bueno, la Organización Mundial del Comercio, con todos los miembros que forman parte de la Organización Mundial del Comercio. Por ser parte, por ser miembros, existen ciertos criterios o ciertos beneficios, por así decirlo, y cierta reglamentación. Los que no son miembros aplican otro tipo de beneficios, otros tipos de impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Los que están dentro del sistema generalizado de preferencias, que es este acuerdo entre Japón y algunos otros países, que Japón los incluye ahí, tienen ciertas preferencias, tienen algunas diferencias con respecto a lo que son las tasas de impuestos, con respecto a lo que son los que son únicamente miembros de la Organización Mundial del Comercio, por así decirlo. Entonces, esto es un programa que es con la intención de ayudar a los países en vías de desarrollo, para que lo tengan en consideración. Pero sí es ese sistema generalizado del cual forma parte Costa Rica y varios países de Centroamérica también, que son a los cuales Japón les da ciertos beneficios por ser parte del sistema generalizado. Por ejemplo, para que se hagan una idea nada más, lo que es el plátano que todos conocen, el plátano por ejemplo, para un miembro de la Organización Mundial del Comercio, qué sé yo, por ejemplo, no recuerdo ahorita el porcentaje con exactitud, pero por ejemplo, en impuestos tiene que pagar un 30% para ingresar a Japón. Si es miembro de la Organización Mundial del Comercio. Si no es miembro de la Organización Mundial del Comercio, puede pagar un 60% de impuestos. O si es del sistema generalizado de preferencias, puede pagar un 15%. Entonces, esto lo hago de manera figurativa para que puedan entender como ejemplo, pero no quiere decir que son datos reales, pero más o menos así es como opera este sistema, para que les quede más claro. No, perfecto. Aquí tenemos una pregunta. Sí. Sí, Alison Arias nos pregunta, a nivel de negociación, ¿qué tan importante es el idioma? ¿Se hace el uso de traductores o se usa inglés? Para todos igual, para Alison, por lo general aquí los japoneses no hablan bien inglés, es lo más común, no se habla bien inglés, además de que son muy nacionalistas y por lo general prefieren el japonés. El japonés sí es necesario para desarrollar la negociación, por lo que hemos visto anteriormente, que es una cultura muy anuente al riesgo, que no les gusta tener ninguna duda en lo que están haciendo, y para comunicarse en japonés es lo principal. Por eso sí es importante el uso de traductores. Además, yo en lo personal lo digo siempre, que aunque se hable un idioma, siempre es importante, aunque ustedes hablen perfecto inglés o japonés o chino o cualquier otro idioma, cuando van a ir a negociar a ese país de origen, lo importante es usar traductores, aunque puedan hablarlo bien. ¿Por qué? Porque
muchas veces para uno es cansado y difícil comunicarse en su propio idioma. Ahora comunicarse en otro idioma genera un agotamiento extra también en la negociación. Además de que por estrategia, si tenemos traductores, podemos tener la capacidad o la habilidad para poder descansar la mente mientras el traductor está traduciendo, valga la redundancia, nosotros estamos pensando qué otra cosa vamos a decir, qué vamos a hacer, cómo se está manejando el entorno de la negociación, etcétera, etcétera. Por eso es importantísimo los traductores, para ganarnos esos tiempos o esos espacios para nosotros canalizar una idea. Por ejemplo, si yo estoy hablando, negociando, bueno, le estoy hablando en español, por ejemplo, por decir algo con un japonés, tengo la traductora o el traductor ahí. Entonces, yo estoy hablando despacio, poquito a poco, y conforme voy hablando, voy viendo cómo reacciona la contraparte, voy pensando lo que estoy diciendo, y cuando yo llego a algún punto que tengo una duda o no me acuerdo de algo o necesito pensarlo mejor, entonces ya yo paro ahí y le digo a la traductora o al traductor, bueno, ¿puede por favor traducir? Y en el espacio que él está traduciendo, ya yo estoy pensando o analizando lo que voy a decir. Cosa contraria de si yo voy a empezar a hablar o a exponer, por así decirlo. No sé si, ahí Fermín, y perdón, el doctor Fermín Franco iba a hacer agregar información también, de lo anterior, creo. Así es, nada más para comentar ahorita que mencionaron, para complementar la información, de que si bien sí es cierto que en este momento pues las exportaciones de Costa Rica, por ejemplo, a Japón y en general la relación comercial todavía tiene pues muchísimo margen para expandirse, ¿no? Es todavía muy baja. Pues esto, hay varias cosas ahorita que quisiera decir, ¿no? Una, pues las condiciones precisamente eran difíciles y por este tipo de seminarios y precisamente los servicios que nosotros precisamente ofrecemos, pues están precisamente para facilitar eso y es relativamente nuevo, ¿no? Tiene pues unos años para acá precisamente que se incursionó en esto, ¿no? Particularmente en Costa Rica, desde nosotros, desde la empresa en Kumiai. Entonces eso también cambia un poco la jugada y nosotros conocemos las empresas aquí en Japón, también conocemos a nivel gubernamental los esfuerzos que se hacen en otros países también, entonces pues sí, créanos que sí es una diferencia, ¿no? O sea, no hay otra empresa que lo realice de esta manera, ¿no? Y en segundo lugar, la otra es que ahora la situación que está con la pandemia, por ejemplo, que pues salió muchas cosas de China, está precisamente afectado todo el comercio, se vio ya desde que empezó todo esto, y en particular Japón, por ejemplo, y muchos otros países vieron que la dependencia precisamente con el mercado chino, con los productos chinos, era muy fuerte y les afectó muchísimo, ¿no? Al comercio internacional y a toda la producción que se tiene en China. Y incluso el gobierno japonés está dando ahorita incentivos pues económicos a las propias empresas japonesas para que se salgan de China y para que puedan ir precisamente a ya sea poner sus bases de producción o a traer sus insumos desde otros países. Principalmente se está hablando presente de Asia, ¿no? De otros países, como dicen que uno de los grandes ganadores ahorita fue Vietnam, por ejemplo, ¿no? Pero precisamente ahí, presente América Latina, aquí Hispanoamérica, tiene que, y bueno, nos estamos poniendo las pilas. Y sí ha habido, ¿no? También ha habido un movimiento de eso, en particular, pues yo lo sé, aquí a México también. Y sin embargo se tiene que aprovechar más, ¿no? Y ahí está esa oportunidad latente, sí ha habido más, ¿no? A otras regiones en Centro y Sudamérica también. Entonces es una, pues ahorita coyuntura donde se puede aprovechar y por todas estas cuestiones y esperamos que sí esto vaya si no, por lo menos a aparecer obviamente a la parte de Norteamérica o Europa, pero pues sí aprovechar mucho más esa oportunidad que tiene presente Japón. Tal vez leemos unas consultas que tenemos desde Facebook. Richard Sánchez Miranda nos hace dos preguntas. Dice, bueno, primero felicita y dice excelente presentación. Dice cuáles son los productos que resultan más llamativos a los japoneses a la hora de realizar una negociación. Y la otra pregunta que hace es, ¿qué puede deparar el futuro en cuanto a las negociaciones entre Costa Rica y Japón? Y si es prometedor o qué tal lo ven. Carlos, tiene el micrófono apagado. Ok, perdón, ya, gracias. Ok, en lo que respecta al tipo de producto que puede ser más llamativo, eso es muy variado, porque bueno, depende a la condición o al producto, a las características como tal, va a variar muchísimo.
Entonces, eso hay que hacer un estudio para determinar qué tan viable es el producto, comercializar ese producto aquí en Japón, pero sí existe mucha variabilidad. Tiene que ser algo bien pensado, como les indicamos, un producto diferente a lo que se puede conseguir acá. Por eso es importante hacer el estudio previo. No se puede venir con algo común o con algo sencillo para tratar de comercializarlo acá. Primero se debe hacer una comparación para determinar qué producto es el que pueda tener intención de ingresar a Japón en este caso, qué producto es, compararlos con los productos que ya se están comercializando acá, hacer los ajustes. Si es un producto comestible, porque los gustos y preferencias varían también en ese aspecto, entonces el nivel de azúcar o nivel de acidez o otras condiciones más, hay que adaptarlas también al paladar japonés. Entonces son cosas que no se puede decir a ciencia cierta, perdón, con exactitud, cuál es el producto, decirles, este es el producto que se va a comercializar. No, porque es muy variado, depende mucho de muchas variables y para eso es que se requiere precisamente hacer el estudio para determinar objetivamente cuál es el camino que uno va a ir siguiendo y cuál es lo más idóneo en este caso, por así decirlo. Con respecto a la otra pregunta de Costa Rica y Japón, lo que son las negociaciones, que se puede haber en un futuro, sí hay potencial primero por lo que se está viviendo ahorita a nivel mundial, con el tema de la pandemia. Aquí van a ocurrir muchísimas alteraciones al orden común de lo que habíamos vivido hasta el momento, en muchísimos aspectos y en muchísimos servicios y productos también van a haber alteraciones, que ahí es donde debemos de aprovechar esas oportunidades, esas crisis que estamos viviendo, para en base a eso inventarnos en nuevos productos o productos que ya están, modificarlos para ver qué potencial puede haber, no solo con Japón, sino con otros países también. Aquí Costa Rica, hace poco, Procomer abrió una oficina de representación aquí en Japón también. Va a empezar a meterle fuerza a Japón, por así decirlo. Entonces, en lo personal considero que va a haber más fuerza en la comercialización que ha habido hasta el momento entre Costa Rica y Japón. Podríamos estar pensando que posiblemente, esperemos que en el corto plazo podamos estar tratando de negociar un tratado de libre comercio también, que sería muy importante para Costa Rica en este caso, y poder ir pensando en la diversificación para poder ir ganando espacio, no únicamente en lo que somos conocidos a nivel mundial, en banano, café, sino en incursionar en diferentes elementos, en tecnología, por ejemplo, o en otros productos sofisticados. Entonces, no sé si hay otra pregunta. No tenemos más preguntas en Facebook, no sé, Bernal. No, no tenemos más preguntas por aquí y de mi parte eso sería también. Perfecto. Carlos, agradecerte mucho el espacio, la charla muy valiosa. Esperamos vernos, ojalá podamos replicarlo y aumentar el auditorio, ¿verdad? Para tener más réplicas de esta charla. Y de nuestra parte sería todo, súper agradecido. Muchísimas gracias a Y ustedes. estamos ahí a su disposición. Igualmente, estamos a la orden para servirles. Muchas gracias. Esperemos que les haya generado un impacto positivo también. Y ahí estamos para servirles. Ya saben que tienen un contacto aquí en Japón también. Estamos para servirles y igual, ahí cualquier cosa que necesiten, ahí estamos a la orden. Muchísimas gracias y muy buenas noches en Costa Rica, ¿verdad? Que ahorita son las que van a ser las 7 de la noche ya. Aquí van a ser las 10 de la mañana. Entonces, ahí estamos para servirles. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches, muchas gracias.